God be the love to search and keep me. God be the prayer to move my voice. God be the strength to now uphold me. Oh, Christ, surround me. Oh, Christ, surround me. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. He aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea a donde iban, y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: «Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha declinado». Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: «Ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón». Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Es el Evangelio de nuestro Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Nos sentamos, hermanos. Damos gracias al Señor una vez más por este día santo. Día especialmente santo, como hemos comentado al iniciar esta liturgia, porque hoy la Iglesia, desde sus inicios, celebra nuestra Pascua, que es Cristo. Pascua porque Él es el Cordero Pascual, que como hemos hecho la lectura aquí en Lucas, en el Evangelio de Lucas, en este relato de la resurrección del capítulo 24, vemos que el Señor en 2 ocasiones, el Señor y también los ángeles, les recuerdan a los discípulos, primero a las mujeres y luego a estos 2 del camino de Emaús, que era necesario que el Cristo padeciese en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. A lo largo de esta semana en la que hemos celebrado todos estos acontecimientos centrales de la pasión de nuestro Señor y su gloriosa resurrección, desde la vigilia que hemos celebrado anoche y hoy, en este domingo, de resurrección, nos recuerda que estos acontecimientos son el corazón del Evangelio. Por eso le llamamos el triduo pascual a estos 3 días que nos llevan justamente a celebrar estos misterios de Cristo por los cuales somos salvos y por los cuales decimos y confesamos que Jesucristo es nuestra Pascua. Como hemos dicho en esta aclamación inicial que proviene de la enseñanza de San Pablo en Corintios, ¿verdad? Cristo, nuestra Pascua, ya ha sido sacrificada por nosotros. Celebremos la fiesta, ¿verdad?, con panes sin levadura, y está diciendo con una vida libre de la levadura, ¿verdad?, del pecado, es lo que está diciendo allí San Pablo, ¿no? Que la vida cristiana debe ser una vida de una celebración constante en una vida resucitada, como la lectura que hemos hecho de Colosenses también. Esa lectura de Colosenses, San Pablo también está diciendo: si habéis muerto verdaderamente con Cristo y habéis resucitado verdaderamente con Cristo,
Buscad las cosas de arriba y no las cosas de este mundo. Si hemos resucitado con Cristo, y antes en Colosenses, en el capítulo 2, ha dicho San Pablo, que hemos sido unidos a la muerte y a la resurrección de Cristo en el bautismo. Y si estamos nosotros con un corazón convertido a Él, vuelto a Él con una fe genuina, sepultados en el bautismo y resucitados a una nueva vida, tenemos que vivir en esa vida del Espíritu, que no es otra cosa sino que una vida en la que la muerte de la cruz se manifiesta en nuestra vida, que se despoja cada día más del pecado del viejo hombre y de las cosas de esta vida. Pero a la par es una vida que, como experimenta la cruz, el que quiera venir en pos de mí, dice Cristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La vida cristiana es una vida en la que se toma la cruz de morir a uno mismo, pero a la vez es una vida resucitada, porque cuando muere el viejo hombre, el nuevo hombre que es Cristo en nosotros está siendo edificado, levantado, y va siendo una vida transformada. Eso solamente proviene por la gracia de Dios, por la obra del Espíritu, cuando de verdad le hemos entregado a Cristo nuestra vida y estamos queriendo realmente seguirle como nuestro Señor. Una vida que de verdad se ha vuelto a Cristo. Eso es como la experiencia de Cristo mismo se hace vida en nosotros porque nos unimos a Él en una vida nueva. Esas lecturas que nos hacen como una introducción para ver cómo se relaciona la resurrección de Cristo con nosotros, nos lleva, por supuesto, a considerar esta lectura principal del Evangelio, en la que si hay que resaltar algo, anoche en la vigilia de la Pascua lo decíamos, ¿no? Ya hemos proclamado con gozo que Cristo verdaderamente ha resucitado, y no hay duda ninguna en la Iglesia, si la resurrección no fuese real, la Iglesia no existiría. Y no hace falta hacer mucha apología de esto. Es algo muy sencillo. ¿Quién está dispuesto a dar su vida por una mentira? Por algo que tú sabes que realmente es una mentira. En la época de Cristo hubieron muchos falsos cristos, muchos mesías políticos que fueron aplastados por el Imperio Romano. Y como dice Gamaliel, incluso en Hechos de los Apóstoles, en la persecución contra los cristianos, si eso no es de Dios, eso va a desaparecer. Cuando se levantaron estos Teudas y el egipcio y estos como falsos cristos, apenas lo mataron, los seguidores se dispersaron, porque dijeron aquí nos matan. Pero con Cristo no fue así. Al inicio Cristo, cuando fue llevado al padecimiento, sabemos que entró ese temor. Pedro le traicionó tristemente, como hemos visto, los otros apóstoles desaparecieron del mapa, porque Cristo fue llevado a la cruz. Pero cuando Cristo resucitó y sus discípulos vieron que de verdad había resucitado, algo fue totalmente cambiado. El descenso del Espíritu Santo que vendría, ¿verdad?, en Pentecostés, trajo ese poder de Dios, ese denuedo de Dios, y empezaron a predicar sin temor. Ese Pedro que traicionó, esos apóstoles que se escondieron, estaban predicando con poder en Jerusalén, en medio de la persecución, y fueron hasta la muerte. Los apóstoles, San Pedro fue crucificado de cabeza, Pablo fue decapitado, y otros apóstoles dieron su vida por el Evangelio. ¿Qué pasó en ellos? Para que tengan ese valor y ese denuedo cuando antes estaban escondidos y cobardes. Vieron a Cristo resucitado. Ninguno de ellos hubiera estado dispuesto realmente a dar su vida por una mentira en la que no hubiera habido esta resurrección. Solo al ver la esperanza real de que esto era verdadero. Cristo de verdad había resucitado y de verdad es el Cristo y de verdad la vida eterna que Él ofrece es real. Esto es lo que cambió la vida de ellos. Esa experiencia que luego el sello del Espíritu Santo en Pentecostés transforma y da el inicio de la vida de la Iglesia. Y el hecho de que la Iglesia exista hasta el día de hoy y los cristianos sigamos adelante confesando a Cristo y intentando seguirle con nuestra vida, es un testimonio de que verdaderamente Cristo ha resucitado y está presente en medio nuestro. Y lo que nosotros vemos en esta lectura es primero la fragilidad y la debilidad, una vez más, humana que tenemos los discípulos. Pero también la misericordia, el amor y la paciencia de Dios con nosotros.
porque si fuera por nosotros mismos y nuestra debilidad, evidentemente estaríamos perdidísimos. Pero el amor, la gracia y la misericordia y la paciencia de Dios es tan grande que Él constantemente nos reconduce y nos dice, ven, yo te voy a dar la gracia que necesitas, yo te voy a fortalecer, no va a ser tu fuerza, voy a ser yo, te voy a sostener, pero cree lo que te estoy diciendo. Créeme y dispón tu corazón a seguir este camino conmigo. Yo te voy a dar la fuerza. No proviene de ti, proviene de mí, dice el Señor. El Señor es paciente y compasivo. Cuando esas mujeres fueron a la tumba con todo lo que habían preparado, ¿no?, para ungir al Señor con estas hierbas aromáticas, toda la tradición de los judíos, es hermoso ver el amor de estas mujeres, que son aquellas que estuvieron fieles con Cristo hasta el final y fueron allí a servirle al Señor incluso en la tumba. Maravilloso, maravilloso, hermoso, pero también nos muestra que ellas creían que estaba muerto, que no había resucitado. Entonces nos muestra que en sus corazones también estaba esa incredulidad de la promesa que habían recibido o de la palabra que habían recibido de parte de Él que resucitaría al tercer día. Si ellas fueron a la tumba con todo su amor es porque amaban al Señor, pero en su corazón estaba la duda. Ellas no creían que de verdad Jesús iba a resucitar y por eso fueron a ungir su cuerpo, a honrar su cuerpo, lo cual es hermoso, pero también era su falta de fe. Y por esa razón, cuando no hallaron el cuerpo, ¿no?, se quedaron perplejas. Incluso en otros evangelios vemos que María Magdalena empieza a preguntar, ¿quién se ha llevado el cuerpo del Señor? O sea, ni siquiera pensaban que de verdad había resucitado. ¿Cómo es nuestro corazón incrédulo, duro, tantas veces, verdad? Pero se aparecen estos dos varones, estos dos ángeles, y ellas se asustaron. Y fijaos la pregunta del ángel, es potente, ¿no? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Qué estáis haciendo? Habéis venido a buscar en la tumba, a embalsamar, en cierta manera, al que vive. ¿Qué estáis haciendo? Y les dice, acordaos, acordaos. Y esto es lo que nosotros debemos tener en la cabeza muchas veces. Cuando estamos en medio de la duda, de la aflicción, cuando nos estamos viendo en medio de las tinieblas y de la aflicción de la prueba, acordaos. ¿Quién ha vencido a la muerte? ¿Quién ha resucitado? Cristo. ¿Quién es nuestro Señor? Cristo. Él ha vencido a Satanás, a las tinieblas, al pecado y a la muerte. Ha destronado todo esto en la cruz. Ha triunfado y en la resurrección ha manifestado esa victoria y esa gloria se ha hecho patente a toda la creación y a todas las esferas angélicas. Cristo ha sido elevado a la gloria y a la diestra del Padre, ha sido resucitado plenamente con poder, el primero en la gloria. ¿Por qué tememos? ¿Por qué tememos? Si Jesús ya ha vencido. Acordaos de esto. Estas palabras de los ángeles deben resonar en nuestra cabeza. Acordaos de lo que os dijo. ¿Qué nos dijo? Que era necesario. La cruz, ya lo hemos dicho, el padecimiento, la pasión era necesaria. Jesús tenía que ser entregado, porque si Él no moría en nuestro lugar, no había perdón para nuestros pecados. Nuestra deuda con Dios era insalvable por nosotros mismos. No podemos pagar la deuda de nuestro pecado. Él tenía que morir en nuestro lugar, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él tenía que llevar sobre sí el peso y el castigo de nuestro pecado, para que nosotros seamos perdonados y libres por su sangre. Y Él en la cruz tenía que destruir el poder del acusador, el imperio de Satanás, el dominio del pecado en esta vida tenía que ser destruido en la cruz, y ya hemos visto que esa es la paradoja de la cruz. Cristo vence a través de su muerte. La muerte de Cristo es la muerte de la muerte. Y esa es la gloria de la cruz. La gloria del poder de Dios. San Agustín decía, ¿no? Cristo recibió la muerte como un cordero, pero venció
la muerte como un león, o se comió la muerte como un león. Y ahí está el cordero y el león, que nos muestra la Escritura, ¿no? El león de la tribu de Judá, dice en Apocalipsis, él ha vencido, le dice en esa visión a San Juan. El león ha vencido. Y cuando San Juan gira la cabeza para ver a ese león, a quien ves al corderito que está degollado allí. Ese león que ha vencido es el que murió como cordero, entregando su vida en la cruz, y por su sangre tenemos perdón de pecados y una vida nueva. Amén. Porque la sangre da perdón, pero la sangre de Cristo también nos vivifica. Porque en el Antiguo Testamento dice que la vida está en la sangre, ¿verdad? La sangre de Cristo. Por eso cuando participamos de la comunión de su cuerpo y su sangre, estamos recibiendo su vida divina para sostener nuestra alma. Entonces estos ángeles les tienen que recordar a las mujeres que era necesario todo esto. ¡Qué maravilloso! Y ahora se acordaron de sus palabras, dice. Se acordaron de esas palabras. ¿Cuánta falta nos hace recordar constantemente el Evangelio? ¿Verdad? Y todas estas mujeres pues volvieron hacia los apóstoles y les dijeron, ¿y qué dice de los apóstoles? ¡Qué cosa! Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Fíjese, qué dureza la de nuestros corazones. Y digo nuestros, porque nuestros hermanos los apóstoles allí, como nosotros no somos mejores, nuestra fe tantas veces flaquea. Y ellos estaban llenos de temor y les parecía locura estas palabras de que Jesús hubiese resucitado. Y no las creían, el que lo dice directamente, no creían estas palabras. Pero levantándose Pedro. Qué bonito que mencione a Pedro, porque Pedro, como hemos visto, fue el primero que tristemente cayó en negar al Señor. Y yo pienso que Pedro tenía en su corazón una carga tan grande por su negación, ¿verdad? Tan indigno se sentiría, ¿no? San Pedro, que él estaba buscando, por supuesto, un encuentro con el Señor y poder pedirle perdón, ¿no? Y vemos a San Pedro otra vez con ese carácter que él tenía, que es muy necesario también. Impulsivo, él salía echado para adelante, ¿no? Y sale él corriendo hacia el sepulcro porque él quería ver a Cristo. Entonces vemos que aunque había un sentimiento de incredulidad, no estaba en todos. Vemos a Pedro que sale corriendo ante esa inquietud de ver si de verdad el Señor ha resucitado. En el Evangelio de Juan también muestra que Juan también corre juntamente con él. Siempre están ellos dos en esa unidad, ¿no? De Pedro y Juan corriendo. Y sale Pedro, ¿no? Y cuando vio los lienzos solos, se fue maravillándose de lo que había sucedido. Es decir, Pedro en ese momento ya está diciendo, wow, aquí ha ocurrido algo muy, muy especial, ¿verdad? Y luego Lucas, habiendo mostrado esto, hasta aquí estamos viendo toda esta debilidad en los discípulos, estamos viendo toda esta situación. Ahora nos habla, y es el único evangelio que nos habla de estos dos discípulos que iban camino de Emaús. Era lejos, ¿ah? Se cree que esto estaba como unos 17 kilómetros, eran horas de camino. Y ellos iban de camino, eran dos, e iban entre ellos hablando acerca de todas las cosas que habían ocurrido, evidentemente toda la experiencia con Jesús y lo que había ocurrido en esta semana de la pasión era algo extremadamente intenso. Toda Jerusalén había sido convulsionada por lo que había ocurrido. Acordaos que todo el juicio injusto a Jesús que hemos estado examinando estos días, en esta semana, nos muestran gráficamente
cómo estaba la ciudad en medio de esa celebración, además de la Pascua, era realmente una convulsión. En el momento de la crucifixión, acordaos que hubo este terremoto, se oscureció el cielo, o sea, hubieron unas señales celestiales incluso, que estaban dejando claro a muchos, incluso a muchos romanos, soldados y muchos de ellos, oye, este hombre no era solamente un hombre, ¿no? Como dice Soldado, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios, porque vieron señales manifiestas y claras, el terremoto, que se abre el templo, el velo se rasga de arriba abajo, todas estas señales eran poderosas verdaderamente, ¿eh? Ellos iban hablando, pero nos dice aquí que Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Esto es interesante porque vemos a Jesús resucitado, y cuando hablamos de resucitado es que Cristo resucitó en un cuerpo de verdad. La resurrección no es una cosa mística, no es una resurrección espiritual en un cuerpo que no era un cuerpo, no. Cristo resucitó en un cuerpo de verdad, pero no era un cuerpo de la vieja creación como el que tenemos nosotros, sino es el cuerpo de la nueva creación. San Pablo le llama un cuerpo espiritual, de verdad, cuerpo material, físico, pero un cuerpo glorificado. Es el cuerpo que tendremos si alcanzamos la resurrección con Cristo. Es un cuerpo de gloria. Y por lo que se ve en estos relatos, es un cuerpo que tiene algunas capacidades superiores al cuerpo que tenemos hoy. Por ejemplo, aquí Jesús era como que estaba con ellos, pero no les reconocían por alguna manera. Estaba como velado para ellos que identifiquen a Cristo, ¿eh? Luego vemos en otros momentos que parece como que Cristo atraviesa casi paredes y se presenta en medio de ellos cuando están cenando. Entonces, vemos como que es un cuerpo que tiene ciertas cualidades, como de aparecer, desaparecer de un lugar, etc. Pero era un cuerpo de verdad. Por eso le dice a Tomás, pon tu dedo en la llaga, ¿verdad? Para que vea que era un cuerpo de verdad, que todavía tenía las marcas de la cruz. Las marcas de la cruz. Dios quiera que cuando partamos de esta vida y podamos ver al Señor, ver sus heridas, ¿no? Eso es una cosa que impacta pensarlo, ¿no? Impacta. Bien, cuando estos iban de camino hablando estas cosas, Jesús se les acerca, ¿no? Y sus ojos estaban velados para que no les conociesen. Y Jesús les pregunta, ¿por qué estáis tristes? ¿De qué habláis? Y uno de ellos, ¿no? Y nos da el nombre, ¿no? Cleofas, ¿no? O sea, un discípulo que se llamaba Cleofas. No era de los 12, ¿no? Pero era uno de los discípulos del Señor. Y este Cleofas, ¿no? Le dice, tú eres el único forastero que no sabe todo lo que ha pasado, porque esto era pues Vox Populi en todo Jerusalén, ¿eh? Y él dice, ¿qué cosa, no? Señor, a ver, ¿qué me van a contar estos discípulos? Y le dice, pues de Jesús Nazareno, un varón profeta, poderoso en palabra y obra ante todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y los gobernantes, lo llevaron a muerte y lo crucificaron. Y él dice, pero nosotros, es decir, los discípulos, los que le seguían, nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel, es decir, nosotros esperábamos que él era el Mesías. Y los que esperaban al Mesías, pues no pensaban que el Mesías iba a ir a la cruz, ya hemos dicho, sino que él iba más bien a venir como el libertador, justamente el redentor, el que iba a liberar al pueblo de la esclavitud y del poder de los judíos. Hasta ese momento no estaban comprendiendo que la redención de Cristo abarcaba algo más grande y más profundo, era la redención de nuestras almas del poder del pecado y la esclavitud a Satanás y las tinieblas. Una libertad mucho más profunda y necesaria que simplemente una liberación política, ¿verdad? Y ellos le dicen, y además hoy es ya tercer día de que todo esto ha acontecido. Y aunque también, ¿no?, nos han asombrado las mujeres que fueron al sepulcro, no hallaron su cuerpo y nos dijeron que habían visto una visión de ángeles que les habían dicho que él vive. Y también fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así, pero a él no le vieron. O sea, fijaos otra vez que vemos en estos discípulos. Incredulidad, una gran duda, un corazón
tardo para creer y duro. Como las mujeres, como los apóstoles, que eran dos grupos muy cercanos a Cristo, pero también estos discípulos, que no eran tan cercanos como los apóstoles, pero eran discípulos. Pero ellos mismos, lo curioso de su argumento cuando están hablando con Cristo, es que ellos mismos le dicen a Jesús una serie de argumentos por los cuales ellos deberían creer. Es decir, las mujeres nos han dicho esto, que han visto una visión de ángeles, que el sepulcro estaba vacío, que el lienzo estaba allí. Y luego también de los nuestros, se está refiriendo a Pedro, a Juan, que fueron, han ido y han visto que era verdad, pero a él no le han visto. Y esto es como la actitud de Tomás. Ver para creer. Si no veo, no creo. Y la vida cristiana no es así. Cristo mismo a Tomás y a todos nos enseña que la vida cristiana es al revés. Tengo que creer para ver la gloria de Dios. Yo no puedo decir voy a creer si veo. Si tú tienes esa actitud es porque no crees. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Claramente el Señor requiere de nosotros la fe. Sin la fe es imposible. La fe es el nexo indispensable, absolutamente necesario para ver la gloria de Dios y para ser salvo. Sin fe nadie puede ser salvo. Sin fe nadie va a ver la gloria de Cristo. Nadie va a ver el poder de Dios si no cree. Él está aquí. Cristo está aquí, amén. Y nosotros por fe lo vemos. Por fe tenemos comunión con Él. Y experimentamos su poder porque creemos. Y cuando vemos nuestra fe débil, tenemos que animarnos y exhortarnos entre nosotros y nosotros mismos. Como dice en los salmos, alma mía, bendice al Señor. ¿Qué significa eso? Es el salmista hablando consigo mismo en un momento de aflicción y diciendo, alma mía, me estoy hablando a mí mismo, a mi alma mía, bendice al Señor. ¿Y cuántas veces necesitamos nosotros mismos decirnos, alma mía, bendice al Señor, cree en el Señor, confía en el Señor y vas a ver su gloria? No esperes ver para creer. Por eso es que el Señor en tantos pasajes de las Escrituras reprende a su pueblo porque le tentaron, le pusieron a prueba. Cuando habla del pueblo saliendo de Egipto, en Masá, en el desierto, ¿qué les dice? Porque allí me probasteis, el Salmo 95, ¿no? Allí me probasteis, me pusisteis a prueba, me tentasteis. Y es la misma tentación que intenta Satanás contra Jesús al inicio de su ministerio. Lánzate del pináculo que sus ángeles mandan. Y el Señor le dice, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás significa no pondrás a prueba a Dios. Es un pecado que nosotros digamos, no, yo para creer en el poder de Dios, yo necesito ver que Él hace algo. Yo digo, Señor, yo voy a creer en ti si tú me muestras esto, si tú me das una señal. Eso es un pecado. Nosotros tenemos que creer para ver la gloria de Dios. No tenemos que poner a prueba a Dios. Y aquí lo que estamos viendo en estos discípulos, y nos identificamos con ellos. No somos mejores que ellos, pero tenemos que pedir a Dios la gracia de tener una fe firme, una fe sencilla como la de un niño, pero firme. Una fe real, una fe que nos lleve a entregarnos a Cristo en fidelidad. Porque la fe, ya lo hemos dicho, también significa fidelidad. Porque si yo creo de verdad, obedezco. Si yo de verdad creo que lo que Jesús dice, le voy a hacer caso. Si yo no hago lo que Jesús dice, es porque no le creo. Así de sencillo. Entonces la fe y la fidelidad son realmente las dos caras de la misma moneda. La fe y la fidelidad. Entonces aquí, y con esto vamos a ir terminando, Jesús les reprende a estos dos. Pero qué maravilla que el Señor, tan paciente y misericordioso, se pone a caminar junto a ellos en medio de su confusión y de su falta de fe. Y esto es lo que hace Cristo con nosotros, y nosotros somos tan necios que no lo vemos tantas veces. En medio de nuestra debilidad y nuestra confusión y nuestra falta de fe, Cristo está caminando a nuestro lado.
en su misericordia. Y el Señor ahora aquí los reprende: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario, y les vuelve a repetir esto, que ya el ángel se lo ha dicho a las mujeres. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Era necesario, ya os lo he dicho. Si Cristo no hacía esto, no había gloria, no había salvación. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Fijaos lo que hace aquí Cristo. Cristo está ejerciendo su rol de paráclito. ¿Qué es el paráclito? El que está al lado de uno, para consolarlo, para defenderlo, para ayudarlo, para sostenerlo, para capacitarlo. Cristo está abriendo sus ojos en las Escrituras, les está haciendo ver la Biblia, las Escrituras, pero de una forma nueva, les está capacitando para que ellos vean a Cristo en todas las Escrituras. Y es que Cristo está en todas las Escrituras, ya lo sabemos del Antiguo Testamento, todas las lecturas que hemos hecho ayer en la vigilia, y todas las lecturas que del Antiguo Testamento nos muestran a Cristo, su persona y su obra. Y Jesús en este momento está actuando como ese paráclito, abriendo sus ojos a las Escrituras desde Moisés y los profetas, mostrándoles todo lo que hablaban de él. Es decir, Cristo les abrió la palabra, les abrió la palabra. Pero ahora llegaron a ese lugar donde se quedaban y Cristo hizo como el que se iba, dice. Fijaos, ¿no? Hace como el que se va el Señor. A veces el Señor hace como el que se va para que le llamemos. Hay momentos en nuestra vida cristiana en la que nos sentimos como en un desierto. ¿Dónde estás, Señor? Cuidado, el Señor muchas veces nos hace sentir un pequeño vacío o un tiempo de desierto, no para que digamos nos ha abandonado el Señor, sino para que clamemos y le digamos: Señor, no te alejes de mí. No me dejes, Señor. Y le busquemos incesantemente, ¿no? Con un deseo más vivo. Bueno, ellos le obligaron a quedarse, ¿no? Quédate con nosotros. Y hay que decirle: Señor, quédate con nosotros. Quédate con nosotros, ¿no? Y estando sentado con ellos, fijaos, es muy bonito. Estaba sentado con ellos en la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Evidentemente, en el lenguaje de San Lucas y de todo el Nuevo Testamento, esta escena no es accidental, no es casual. Esta escena está trayendo otra vez al presente la última cena, la Santa Comunión, el momento en el que Cristo instituye este sacramento. Es evidente. Las palabras son las mismas. Son las mismas, ¿no? Que Jesús toma el pan, lo bendijo, es decir, pronunció la bendición, la veracá, de la que ya hemos hablado en estos últimos días. Bendijo, lo partió, esa fracción del pan. Prácticamente el primer nombre que toma la Eucaristía o la Santa Comunión en la vida de la Iglesia es la fracción del pan. Y por eso digo que lo que pone Lucas aquí no es casual, porque Lucas, que escribe este Evangelio, es el que escribe Hechos de los Apóstoles. Y cuando él escribe Hechos de los Apóstoles, en Hechos capítulo 2, él nos dice lo siguiente. Cuando Pedro predica el Evangelio, dice: con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, es decir, los que recibieron el mensaje del Evangelio, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A qué? A la iglesia, ¿no? Se añadieron a la iglesia 3,000 personas, y dice: y perseveraban
en la doctrina de los apóstoles, en la enseñanza, en la comunión los unos con otros, en la fracción del pan, la Santa Comunión, la Eucaristía, y en las oraciones. ¿En qué perseveraba la Iglesia naciente? En estas 4 cosas que constituyen realmente las 4 patas o el corazón sobre el cual se sostiene la vida de la Iglesia y la vida de cualquier cristiano. La doctrina apostólica, la palabra, la enseñanza de la palabra, de la doctrina de Cristo, la comunión los unos con los otros, lo que estamos teniendo nosotros, esta comunión fraternal, la participación de los unos con los otros, donde la caridad, el amor mutuo se manifiesta en una vida de comunidad, de familia real, la fracción del pan, es decir, la celebración del sacramento de la Eucaristía, que nos une con Cristo, nos alimenta de Cristo, nos une a su sacrificio y nos une a nosotros como un solo cuerpo en la figura de ese único pan. Y en las oraciones. Esto es la vida de la Iglesia. Habiendo sido bautizados, como he dicho antes, tenemos esa vida que nos sostiene para llegar al final de nuestra carrera. Entonces no es casual que aquí Lucas nos diga que cuando estuvo en la mesa con esos discípulos, ¿y qué día era? Viernes, Era un domingo. domingo. Era el domingo de la resurrección. O sea que el domingo de la resurrección, Cristo celebra la fracción del pan con estos 2 discípulos. Pero es que después lo hizo con los otros discípulos, porque en el Evangelio de Juan nos dice que estando ellos allí en medio, reunidos, confusos, y llegan estos 2. Ya, uy, sí, el Señor, y de pronto el Señor se presenta en medio y dice, paz a vosotros. Es la primera vez que Cristo les dice paz a vosotros en todo el transcurso del Evangelio. ¿Por qué? Tenemos el pan. Porque para el judío la paz no era paz como para nosotros. Para nosotros la palabra paz es como no hay guerra. El shalom para el judío es el estado de plenitud. El shalom es el estado del orden cósmico de Dios. Es cuando Dios pone todo en orden. Todo en la justicia de Dios. Eso significa shalom, paz. Es mucho más que solamente no hay problemas. Es el estado perfecto de equilibrio y de justicia de Dios. Es el orden cósmico de Dios. Entonces, Cristo ya resucitado les dice paz. Por eso nosotros en la liturgia, ¿qué decimos? La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y la asamblea responde, y con tu espíritu. Porque estamos transmitiendo esta misma declaración de Cristo, la paz, ese shalom de Cristo, ¿verdad? Entonces, fijaos que cuando Cristo está aquí con ellos y partió y les dio, nos dice Lucas, entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Mas él se desapareció de su vista. ¡Wow! Profundo. En el momento en el que Cristo realiza la fracción del pan, cuando está celebrando con ellos esa comunión, ¿verdad? En ese momento sus ojos fueron abiertos. Aquí estamos viendo el poder espiritual también de la vida sacramental de la Iglesia. Cómo es que Cristo mismo está presente en sus sacramentos y realmente el poder espiritual que opera es grandísimo. Esto es hermoso porque estos versículos nos muestran los 2 elementos claves de la liturgia cristiana. ¿Qué hemos dicho? La primera parte de la liturgia cristiana es la palabra. Es todo lo que hemos hecho al principio, la liturgia de la palabra. Y así como Cristo mismo les abre a ellos el entendimiento para que comprendan lo que están leyendo y vean a Cristo en la Escritura y se alimenten de Cristo en la Escritura, de igual manera al pasar a la mesa del Señor y partir el pan, de igual manera Cristo está presente y de igual manera abre nuestros ojos y nos alimenta de Cristo en los sacramentos y nos une a su sacrificio en los sacramentos. ¡Qué precioso!
Ya lo hemos dicho, la sinagoga y el templo unidos en el culto cristiano, el pueblo de la nueva alianza, el pueblo, el verdadero Israel de Dios, la iglesia donde todo el culto divino ha llegado a su plenitud en Cristo, palabra y sacramentos íntimamente unidos. Eso es lo que nos está mostrando aquí San Lucas. Y es precioso, nos anima, porque los que estamos aquí alrededor de la palabra y de los sacramentos, podemos comprender que aquí está el poder de Dios, está Cristo, abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestros ojos y nuestros corazones con su palabra y con sus sacramentos. Cosa maravillosa Eso es verdad, para nosotros. padrino. Ahora, abuelita, espérese que ahora me va a preguntar. Fíjese, ellos mismos se preguntan, ¿no? Cuando el Señor desaparece de su vista, ¿no ardía, dice, nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ardía el corazón de ellos mientras Cristo como Paráclito estaba abriendo sus ojos a las Escrituras. Recordad que luego cuando Jesús asciende, Él les había dado una promesa a los discípulos: cuando yo me vaya, no os dejaré solos, os mandaré otro Paráclito. Y ese otro Paráclito es el Espíritu Santo. Por eso, cuando Cristo actuó allí de Paráclito, ahora que ha ascendido nos ha enviado el Espíritu. Y por eso cuando nos acercamos a la palabra de Dios con corazón sincero, el Espíritu de Dios actúa como ese Paráclito, abriendo nuestros ojos al entendimiento de las Escrituras y llena nuestro corazón de fuego cuando entendemos su palabra que nos transforma, ¿verdad? Ahora, con esto ya termino. Estos dos que experimentaron esta comunión con Cristo en la palabra y en el sacramento, no les quedó otra que levantarse y volver a Jerusalén. Y ya he dicho que era un camino largo, ¿eh? Habían recorrido muchos kilómetros, yo no sé a qué velocidad habrán vuelto, pero seguramente rápido. Y volvieron rápido, ¿para qué? Para decirle a los otros discípulos: oye, es verdad, estábamos dudando, pero ahora estamos convencidos porque Cristo mismo se nos ha aparecido y en la palabra y en la fracción del pan se nos ha mostrado. Hemos comprendido y están volviendo. Y cuando los encuentran a los 11 ya reunidos, que es cuando hemos dicho que Jesús se les apareció también a ellos, nos dice Juan. Entonces ya se les había aparecido y les dicen: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón, le dicen ellos, a Pedro. Y oye, la Escritura no nos dice más. ¿Qué pasó en ese encuentro con Pedro? Es que le paró siempre a ese. Cuando Pedro se encuentra con Jesús, que la Biblia no nos lo cuenta, fue seguramente cuando Pedro le pidió perdón al Señor acerca de su traición, ¿verdad? Y eso tiene que haber sido un momento muy sagrado, ¿verdad? Muy, muy precioso. Y luego ya su restauración pública aparece al final del Evangelio de Juan, cuando le hace confesar 3 veces su amor, ¿verdad? Bien, simplemente termino diciendo que cuando se reúnen estos con los discípulos, ellos les contaban las cosas que habían acontecido en el camino, es decir, todo lo que había ocurrido en esa conversación con Jesús, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Una vez más, Lucas nos lleva a ver cómo es que en el momento de esa fracción del pan, de celebrar esa Eucaristía con ellos, los ojos de los discípulos fueron abiertos para que reconocieran que era Cristo. Hasta ese momento no sabían quién era. Sus ojos estaban velados. Ese forastero les había abierto el entendimiento en las Escrituras y habían comprendido cosas de Cristo en las Escrituras, pero en el momento de estar en esa mesa y el Señor bendecir el pan y fraccionarlo, es en ese momento en el que sus ojos son desvelados y ven a Cristo. ¿Qué nos está diciendo esto, no? Cuando partimos el pan, ¿verdad? Hay algo espiritual tan profundo que podemos ver a Cristo allí y participar verdaderamente de Cristo, de su cuerpo y su sangre, y tener comunión y adorarle en espíritu y en verdad.
Qué profundo, hermanos, todo esto. Qué profundo lo que las Escrituras nos dicen. Así que, hermanos, el Señor ha resucitado. Aleluya. Gocémonos. No tengamos corazones incrédulos. Pidámosle al Señor que nos fortalezca en la fe. Y, hermanos, sigamos a Cristo. Tomemos la decisión de entregarnos a Él con todo nuestro corazón y seguirle y servirle como nuestro Señor. Y reconozcamos nuestra debilidad. Y por eso necesitamos su gracia, necesitamos su palabra, necesitamos sus sacramentos, necesitamos la oración, necesitamos la comunión los unos con los otros para poder estar firmes y caminando en Él hasta el fin. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.